Hace exactamente 22 años, Jocelyn Jiménez, una psicóloga mexicana radicando en Estados Unidos, conoció y atendió a un viajero en el tiempo. Y nos envió su expediente completo para que lo expongamos aquí en el Antipodcast esta noche. Se trataba de un día ordinario como cualquier otro. Nada podría anticiparle a Jocelyn que tendría una de las experiencias más extrañas de su vida. Era la última cita del día, una nueva paciente que agendó de último minuto esa misma tarde. A exactamente las 6:15 p.m. tocaron la puerta de la psicóloga Jocelyn. Se trataba de un hombre de poco menos de 60 años. Se veía alterado. Entre lágrimas y jadeos, tomó las manos de Jocelyn y le dijo: por favor, ayúdeme. Creo que estoy perdido. Creo que vengo del futuro y quiero que lo compruebe. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Padilla y por supuesto que hoy vamos no solo a revisar los casos más interesantes de supuestos viajeros en el tiempo, sino que además en colaboración y arduo trabajo con 3 amigos que son físicos cuánticos que nos ayudaron con todo su tiempo. Muchísimas gracias. Para fines de este episodio vamos a hablar de la ciencia detrás de lo que sería un viaje en el tiempo en la realidad. Ya saliéndonos de las películas, la ciencia ficción, ¿cuál es la verdad científica? ¿Qué tan cerca estamos de lograr viajar en el tiempo? Y te pregunto, mi querido Sergio Bocanegra, nuestro periodista profesional y mi mejor amigo, ¿qué opinas de los viajes en el tiempo a grosso modo? Feliz y tenebrosa noche, antes que cualquier otra cosa. Pues fíjate que este tipo de temas acerca de los viajeros en el tiempo es algo que siento que se está llevando como más a la leyenda urbana. Si bien es algo que existen incluso pruebas, porque hay más de 800 casos que son reales de viajes en el tiempo. Digo, son muy pocos los que realmente tienen alguna evidencia de fotografía, de video, o como el caso de Jocelyn, que bien mencionas, pero siento que últimamente como que poco se habla de ello. Creo que sí se está llevando más como una leyenda. Y solamente como nota para aquellos que acaban de escuchar a Sergio que dijo casos reales, quiero pensar, amigo, un poco hablando en tu lugar, perdón, que te refieres a los casos que están documentados, que tienen nombre, apellido y qué pasó, ¿no? Sí, a eso te refieres. Exactamente. Ok, pues bueno, sin más por el momento, más que darles la bienvenida, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Pues volvamos al caso, al principal caso del cual vamos a hablar esta noche, porque Sergio también nos trae uno de los casos más recientes y más virales en redes sociales de un supuesto viajero en el tiempo, pero del quizá pocos casos de los que se tienen videos y toda una narrativa alrededor de lo que ocurrió en este caso, ¿verdad? Exacto. Bien, pues entonces volvamos con la historia y también recordemos, por favor, que para fines de este episodio, Jocelyn nos ha firmado los permisos pertinentes para contar los detalles. Sin embargo, hay detalles puntuales que no podemos mencionar porque no deja de ser un caso real que ella tuvo, pero además, importante mencionar que tomemos los datos aquí mencionados con su respectiva precaución. El primer contacto que tuvo Jocelyn con el viajero fue el 2 de junio de 2003. Repito, 2 de junio de 2003.
Ante las palabras de este supuesto viajero en el tiempo, Jocelyn trató de mantener las posibilidades sobre la mesa. Y es que lo cierto es que no era el caso más extraño que ella había tenido en su consultorio psicológico. Tuvo, por ejemplo, un caso muy interesante de una persona, un hombre en concreto, un hombre joven, que dijo que sabía con total seguridad que era la reencarnación de su propio tatarabuelo, mismo que falleció en circunstancias muy sospechosas, pareciendo que fue a manos de otro familiar. En varias sesiones terapéuticas que tuvo con este paciente, se intentó llegar a información muy precisa de quién pudo haber sido el responsable de este fallecimiento. Sin embargo, no se llegó a una conclusión precisa, concisa de este caso. Otro muy interesante que también tuvo Jocelyn Jiménez fue el caso de una mujer que en su juventud había sido monja. Y ella aseguraba que Dios se le había manifestado repetidas veces para decirle que Jesucristo no solo vino una vez, esa que viene en la Biblia y que muchos conocemos al menos un poco de la historia, sino que viene a este mundo cada 33 años, pero que por circunstancias del destino, de la vida o de alguna profecía, siempre fallecía a los 33 años, y que su misión divina de esta paciente de Jocelyn era romper ese ciclo, romper esa especie de profecía para que finalmente tuviéramos un Jesucristo que todos pudiéramos conocer. Si bien es cierto que estas teorías, estas ideas que aquejaban a tantos pacientes no pudieron comprobarse, desde luego, lo cierto es que a través de la terapia e incluso, por ejemplo, en este último caso, a través de ayuda terapéutica de un psiquiatra, los pacientes mejoraron. Dejaron de escuchar esas voces extrañas, de tener esos mensajes divinos pero sumamente inquietantes. Imagínense nada más, escuchar que Dios te dice que tienes que salvar a Cristo, tú siendo monja. ¿Dónde te pone eso? Exacto. O sea, ¿a qué nivel de estrés humano extraordinario? Si entendamos un poco eso. Suena a lo mejor como muy fantasioso, claramente es una enfermedad mental, pero ¿cuál es la diferencia entre un milagro y una enfermedad mental para una persona de fe? Es una línea muy delgada. Pues volvamos al caso. Para fines de tratamos de resumir, porque pasaron varios momentos dentro de ese mismo día, dentro de esa única cita que tuvo Jocelyn con este hombre. Por ejemplo, se hicieron ejercicios de respiración. Por ejemplo, Jocelyn le habló también de su propia vida para que este hombre entrara en confianza con ella y empezara a hablar un poco más, porque de pronto estaba tan estresado que no decía palabras coherentes. Es por eso que vamos a recrear, Sergio y yo, a continuación, la conversación fundamental de este caso, siendo yo el terapeuta o Jocelyn y Sergio siendo el viajero en el tiempo. Pasa, por favor, pasa. Aquí, ¿qué año es? ¿Qué año es? 2003. ¿De qué año vienes o de qué año piensas que vienes? 2042. ¿Por qué piensas eso? ¿Desde cuándo lo piensas? Pues lo que pasa es que estaba en mi coche, iba para el trabajo. Estaba manejando y sentí un golpe en la parte trasera de mi coche, y cuando abrí los ojos y hace 2 horas abrí los ojos aquí. Tranquilo. ¿Y por qué, específicamente, por qué viniste conmigo? Pues es que vi este folleto de ayuda psicológica y le llamé para hacer cita desde un teléfono público. Era un teléfono rojo en una esquina. Ok, ¿cómo conseguiste dinero de esta época? Se lo pedí a una mujer que iba pasando y pensó que era un indigente y nada más me dio estas monedas. Ok, mira, vamos a respirar, hay que mantener la calma y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te llamas? William. Me llamo William Harris. William. ¿Tomas algún medicamento? No, bueno, sí. Sí tomo una medicina para la hipertensión. Respira, William, pero respira. solo eso.
Bien, ¿tienes familia aquí? No. No, ¿qué me pasa? ¿Por qué pasa esto? Yo antes de estar aquí estaba en Australia, no sé ni cómo llegué aquí. Es Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estamos en América. A ver, dime, ¿ya habías sentido esto antes? ¿Habías experimentado esta sensación antes? No, yo no, pero mi mamá sí, ella era muda. Y se comunicó de su manera, nos dijo que ella era de otra época, que era de 1939, pero que un hombre la atacó y la dejó inconsciente y embarazada. Y cuando despertó, era 1984. ¿Alguien más en tu familia ha pasado por esta situación? No, hasta donde yo sé. Okay. Dígame, ya me voy a quedar aquí, ¿verdad? ¿Y mi familia? ¿Me puede ayudar a contactarlos? Mi esposo... 2003, es un niño, Dios mío. ¿Y si no saben quién soy? Hasta aquí termina la conversación. Pero ¿qué pasa después? Pues bueno, William, o como lo llamamos en este episodio, el viajero, le pidió permiso a Jocelyn para ir a su baño. Desde luego que Jocelyn le dijo que sí y le mostró el camino hacia este. Después de unos minutos de silencio en el baño, Jocelyn escucha como un quejido de dolor desde el baño. Le pregunta si estaba bien, si todo estaba en orden, pero no contesta. Entonces Jocelyn decide, contra su propia intuición, abrir la puerta de su baño para encontrarse que William, o el viajero, se había tropezado entre los nervios, el temblor que tenía en todo su cuerpo, y se golpeó en la taza del baño contra el cráneo. Estaba inconsciente, así que ella llamó a emergencias. Tardaron un tiempo en llegar, y cuando lo hicieron, se llevaron al viajero en la ambulancia. A las pocas horas, ella intentó comunicarse de todas las formas posibles con el hospital, con la ambulancia, con el servicio de emergencias, solamente para descubrir que William, el viajero, había fallecido en la ambulancia. Si bien en un momento más voy a explicar la ciencia detrás del tiempo, de los viajes en el tiempo y un poco los conceptos fundamentales de este tema que de pronto se escapa de nuestra realidad tan sencillamente, quisiera por favor, amigo Sergio, que nos contaras el caso, primero que nada tan general. Yo he visto estos videos de un lugar, una cochera parecería, en donde entra un joven, un hombre bastante joven, y de pronto al otro día, en las cámaras de seguridad se detecta esto, sale el mismo sujeto o uno muy parecido, pero totalmente con los años encima. Y este es uno de los casos más virales últimamente de supuestos viajeros en el tiempo, en donde supuestamente una persona entra a este lugar, viaja en el tiempo y sale al otro día con los años encima, insisto, sí. La piel totalmente diferente, envejecido, pero la gente asume que es la misma persona. ¿Qué nos puedes contar de este caso? Pues mira, este video incluso lo podemos dejar aquí en pantalla para que lo puedan ver junto con nosotros y lo analicen. El caso es de hace un año, de 2024. El usuario, tanto en TikTok como en Instagram, lo pueden encontrar incluso como Alex Shall, S-H-A-L. Y este hombre vive en Miami. Resulta que renta esta casa que tiene como todo un patio, un jardín enorme, y dentro de esta casa tiene también un cobertizo, o sea, en la parte exterior, en su jardín. La cosa es que este hombre anteriormente en este lugar, en este departamento, estaba sintiendo como ciertos fenómenos que ocurrían en su casa, movimientos específicamente de objetos metálicos. De repente las cucharas se movían de un lado a otro, ciertos aparatos electrodomésticos, etc. Él no le daba hasta cierto punto tanta importancia porque, pues, por alguna razón, vamos a dejarlo aquí en incógnita. Y casualmente solo ocurría con cosas metálicas. ¿Qué pasa aquí? Que vecinos aledaños, 2-3 vecinos que vivían cerca de la zona, mencionan que también les ocurre lo mismo. Hay una vecina que ella dice que empieza a vivir en esta zona
desde los años 70 y que este fenómeno de que solo los objetos metálicos se muevan ocurrían desde este año, desde los 70, desde esta década. O sea, digamos, ellos están sentados cenando y de pronto las cucharas, los tenedores se desplazan solos, es lo que estoy entendiendo. Sí, y de hecho este chico en uno de sus videos menciona cómo le toca presenciar cuando está en su cuarto, cómo la base metálica de su cama se arrastra por el cuarto aproximadamente 1,5 metros, él viéndolo. Entonces, digamos que por cierta seguridad, no por algún fin específico, instala una cámara de seguridad o varias alrededor de su casa. Una de estas cámaras apunta directamente a este cobertizo en el patio trasero de su casa y él, sin darse cuenta, un día nota que hay algo muy extraño en esta grabación. Resulta que ve como un hombre joven, aparentemente entre unos 20 años, 20 y tantos, más o menos de la edad que este chico tiene, entra, se mete de manera un tanto o muy ilegal a su casa y entra a este cobertizo. Cobertizo que, ojo, tenía bajo llave y que tenía incluso con cadena y con candado y todo. Aún así este chico logra meterse a este lugar. Pues ahí queda todo normal hasta que la cámara de seguridad pasa y va corriendo los números, el día, las horas, los minutos, y al otro día sale un hombre, que es un hombre idéntico al chico que entró al cobertizo, pero con una apariencia más grande, como si se hubiera deteriorado con los años. Es decir, entra un chico envejecido. Un chico de 20 años sale siendo un hombre de entre 50, 60 años más o menos, lo cual causa mucho revuelo en internet, porque Alex constantemente ha estado subiendo videos explicando qué pudo haber pasado, teorías que la gente llega a decir, videos de este tipo como o muy similares que ocurren incluso también todavía en su casa. Lo vamos a dejar en pantalla para que también lo chequen y lo analicen con nosotros y, claro, nos den su opinión. A lot of people wanted to see the full video of what this guy does before going into my shed and disappearing and teleporting, whatever. So this is the full video with sound. So you hear if he talks. He does talk at some point here. I've watched this so many times. Like, he's being super mysterious, and then he goes into the shed. So he's wandering around, then goes into the shed and closes the door there. The time traveler leaves the shed the next day and goes off screen. And a lot of people think I'm hiding the front camera footage of him leaving because they think this is a skit. So let's look at the front camera and see where he goes. To the front camera, you can see him walking to the front. I did turn off the sound. Bien, Sergio, ya analizando estos dos primeros casos de supuestos viajeros en el tiempo, quisiera añadir un par de fotografías de tiempos, digamos, en los 40s, en los 50s, que de pronto se tomaron incidentalmente y pareciera que hay una persona, por ejemplo, con un celular, cuando no existían en esa época. Si bien es cierto que las fotografías son interesantes, tenemos también que ser muy realistas y muy puntuales en decir que no sabemos qué tan manipuladas estén. Exacto. Al igual que este video, me gustaría escuchar tus teorías con respecto al primer caso, al caso de Jocelyn. ¿Qué te viene a la mente? ¿Piensas que podría realmente ser un caso fidedigno? Yo considero, adelantándome un poco, que, claro, curiosamente en este caso de viajeros en el tiempo, lo que faltó aquí fue tiempo. Tuvo demasiado poco tiempo Jocelyn para determinar algo más allá. Incluso sus primeras aproximaciones fueron totalmente terapéuticas. Fueron pensar que esta persona tenía ansiedad, tenía algún tipo de inseguridad, incluso tal vez una enfermedad mental, antes de cuestionar algo con respecto a los viajes en el tiempo. Por ahí hubo un par de preguntas que quizá estaban orientadas a eso, como cuando le preguntan, por ejemplo, ¿de dónde sacaste dinero de esta época si no perteneces? O si a alguien ya le había pasado en su familia también. Exacto. Interesantísimas ciertas preguntas que sí hizo Jocelyn. Sin embargo, para mí lo más interesante de esta historia es cómo podemos comprobar que alguien realmente es un viajero en el tiempo. Si alguien ahora mismo se planta frente a nosotros y nos dice, yo viajé en el tiempo y estoy 3 días adelantados a ustedes, ¿qué hacemos para estimar el caso? Es que es difícil. Sinceramente, para mí sería muy difícil pensar en qué hacer, o incluso si llegas a preguntarle, porque es creo que la primer situación que tú podrías poner. O sea, preguntarle a esta persona, interrogarla e incluso bombardearla de preguntas para que no tenga tiempo como de pensar en alguna respuesta si es que esté mintiendo. Pero aquí la cuestión es qué preguntas tú le harías
para saber si es real su viaje en el tiempo o no. Yo aquí tengo algunos casos, Miguel, que me gustaría incluso también mostrarte y dejar en pantalla para que chequen, porque desde hace un montón de años los viajes en el tiempo están siendo incluso expuestos también en pinturas. Por ejemplo, en 1860 con Ferdinand George, se llama, que hizo esta pintura llamada La Espera. Checa. Supongo que sí la habías visto. Claro, sí, sí. O sea, imagínate, estamos hablando de 1860 que esta pintura se hace. Y la vamos a dejar en pantalla para que ustedes tomen un minuto de su tiempo y vean qué les llama la atención. ¿Qué hay de curioso en esta pintura? Muchos creen que Ferdinand en su momento vio a una mujer, pues es lo que se cree, que vio a una mujer caminando con esta imagen de que trae algo en las manos como si fuera un celular, y que le llamó tanto la atención que quiso plasmarlo en una obra, en este caso en esta pintura. Ojo, repito el año 1860. ¿Por qué digo la fecha? Porque el celular se inventó hasta 1973 y estamos hablando de que cuántos años no pasaron. Ojo, y tengo aquí también otra evidencia, hablando también de celulares, de alguien muy famoso, muy conocido, el rey básicamente de las películas mudas, Charles Chaplin, que en 1928 lanza una película en la cual también pasa una mujer con un celular hablando por teléfono. ¿Tenemos la imagen? Hay video incluso, se los vamos a dejar aquí en pantalla. Increíble de verdad, pero como siempre sus opiniones son más que bien recibidas en los comentarios. Pero también me gustaría lanzarles la pregunta a todos ustedes: ¿cómo harían para decir si una persona realmente nos está diciendo la verdad? Imagínense, te tocan la puerta y te dicen: viajé en el tiempo, necesito tu ayuda porque yo pertenezco a 50 años en el futuro. Porque Sergio y yo lo platicábamos detrás de cámaras y decíamos lo increíblemente fácil que suena, pero al mismo tiempo lo complejo que es en la práctica. Porque, por ejemplo, hablando de este caso de Jocelyn en concreto, 2003, pasaron muchos hitos históricos, ¿no? Por ejemplo, hablando del 2020. Pero aún así, Jocelyn, para saber si cotejar si lo que decía el viajero era verdad, tendría que esperar 17 años para ver si ocurría lo que vivimos mundialmente en 2020. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Porque además la vida de pronto es tan ordinaria en ese sentido de eventos literalmente que o marcan o de plano, ¿no? Sí, que no nos damos cuenta. Tan ordinarios a veces nuestros días que decimos: ¿cómo sabemos si realmente podemos cotejarlo con nos está diciendo la verdad esta persona o no? Comprendo también que a nivel psicológico hay ciertas herramientas, desde luego, y psiquiátrico también, pero volvemos a lo mismo, no hubo tiempo suficiente. Otras teorías para estos casos, claro, personas con alguna enfermedad mental, incluso ya con un trastorno muy similar al que tenía la mamá en su momento. No tenemos más antecedentes, vuelta a lo mismo. Sin embargo, me gustaría aquí empezar a abordar desde mi perspectiva y lo que hablamos con los físicos, porque estos casos podrían ser o no reales. Y lo primero que tendríamos que hacer es saber cómo se comporta el tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental que mide los eventos, es decir, cuándo ocurre algo y cuánto dura. Si yo tomo este objeto y lo dejo caer sobre mis piernas, el tiempo nos ayuda a determinar el punto desde inicio hasta el final, qué duración tiene, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, cuando el sol sale y el sol se esconde, el tiempo nos ayuda a saber cuánto dura el día. Entendamos también algo fundamental del tiempo, que es que siempre va hacia adelante. Se comporta, por así decirlo, como una flecha. Va hacia adelante, no haciendo regresos. Veremos que según incluso la física cuántica, el hacer viajes en el tiempo es posible. Lo decía Albert Einstein, ¿no? Pero siempre hacia el futuro. Los viajes en el tiempo son absolutamente problemáticos cuando se trata de viajar al pasado.
Número uno, por cómo se comporta el tiempo como en una dirección hacia adelante. Número uno, pero también si comparamos, ¿qué es lo que nos dice? La física clásica, por ejemplo, de Sir Isaac Newton, él nos decía que el tiempo es un valor absoluto, que el reloj corre a la misma distancia, a la misma velocidad, para todos los seres, sin importar si lo ves en Francia o lo ves en México. Nos decía también Isaac Newton que el tiempo es algo así como un río que corre a la misma velocidad para todo el universo. Sin embargo, Albert Einstein, correcto amigo, planteaba algo totalmente revolucionario, que el tiempo es relativo, que no es absoluto. Es decir, que para algunos el tiempo va más rápido, para algunos el tiempo va más lento. ¿En función de qué? Y esto suena absolutamente loco. ¿Cómo es posible que el tiempo sea relativo? Por ahí ponían algunos ejemplos muy románticos, ¿no? Que decían, bueno, si tú pones la mano en el fuego por 1 minuto, se te va a hacer mucho más largo que alguien que tiene 1 minuto para agarrar 1 millón de pesos, ¿no? Eso es un ejemplo muy romántico que no tiene nada que ver con física. En realidad, lo que se refería a Einstein era que mientras más rápido viajemos, acercándonos a la velocidad de la luz, más lento transcurre el tiempo para nosotros. Esto se conoce como dilatación de tiempo. Al mismo tiempo, Albert nos planteaba que no solo es una cuestión de velocidad, sino también de gravedad. Mientras más cerca estemos de masas enormes, por ejemplo, un planeta, el tiempo también transcurrirá más lento para nosotros. Esto suena muy loco, insisto, y se quedaba en cálculos casi matemáticos, como una teoría. Sin embargo, fue en 1971 que se llevó a cabo un experimento conocido como el experimento de Haffel-Keating. Este experimento fue interesantísimo. Se tomaron 3 relojes atómicos, relojes que tienen una exactitud increíblemente precisa. Un reloj se dejó en tierra. Otro se colocó en un avión que iba a volar hacia el este, es decir, hacia donde la Tierra rota, y otro de los relojes se colocó en un segundo avión que iba hacia el oeste, en contra de la rotación de la Tierra. Despegan los 2 aviones volando a una velocidad increíble y entonces, después de muchas horas de dar la vuelta al mundo, regresan y ven los relojes, mismos que habían sido calibrados milimétricamente antes del despegue. Ninguno de los 3 relojes tenía la misma hora exacta. Todos eran diferentes. Wow. Bueno, ¿y qué tan diferentes? Tampoco seamos exagerados de que horas de diferencia. No, se trataba de medidas nanométricas, milésimas de millonésimas de segundo. Pero aún así estamos hablando de algo medible, visible, en relojes atómicos. ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿Se colaron ahí por un agujero de gusano o tal vez por un agujero negro? No, lo que pasó fue, y recuerden, cuando alguien va a una velocidad muy, muy rápida, cercana o superior incluso a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento, se dilata el tiempo. Esto pasó justamente en este experimento, sobre todo en el avión que voló hacia el oeste, hacia la rotación de la Tierra. Iba más rápido y por eso tenía mayor dilatación de tiempo. Sí, nanosegundos, es cierto, pero ahí estaban. Einstein tenía razón. Tenía total razón con su teoría de la relatividad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si a Sergio lo ponemos en una nave espacial que vuele súper rápido, casi a 200,000 kilómetros por segundo, y él sale al espacio, para él tal vez transcurra 1 año, pero cuando él vuelva a la Tierra, todos habremos envejecido, y él no, porque para él solo habría pasado 1 año, pero para nosotros varios años. Es como la película de Interestelar. No la he visto, pero supongo que sí. Es muy buena, la tenemos que ver porque justo habla de esto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la vemos. Pero lo que sí he escuchado es la música y me parece bellísima. Increíble. Pero, ok. El punto es que, en efecto, esto está más que comprobado. Pero volvemos a lo mismo. Solamente hacia el futuro, ¿se dan cuenta? Lo que aquí está transcurriendo es una dilatación del tiempo. Que eso es muy diferente a
a plantearnos a volver al pasado. Más bien parecería que en tu caso, por ejemplo, que volaste y regresaste, fuiste al futuro. Porque aquí pasaron muchos años. ¿Sí me explico? Bien, además el experimento comprobó, el experimento de Huffle-Keating, que claro, no solamente estaban volando a increíbles velocidades, sino que también estaban más cerca de la Tierra un avión que el otro. Es decir, la gravedad de la Tierra hacía que también el tiempo transcurriera más lento para ese avión. Por la gravedad, por esos dos componentes, recuerden, la velocidad y la gravedad. Una segunda cuestión bastante interesante y que seguramente has escuchado, amigo mío, es la paradoja del abuelo. Uy, claro. ¿Nos podrías, lo que te acuerdes, amigo, lo que tú dices, esto? La paradoja del abuelo, básicamente, a lo que yo tengo entendido es que si tú pudieses regresar al pasado y le quitas la vida a tu abuelo, ¿cómo entonces es posible que tú estabas ahora en el futuro y regresaste como al pasado? ¿Sabes? Como que no tendría sentido. Exactamente, esa es la paradoja del abuelo. Quiere decir que se produce un problema no solo teórico, sino también práctico en cuanto a los viajes en el tiempo al pasado. De verdad es que a nivel físico, en modelos matemáticos, en modelos de física cuántica, es sumamente problemático el viaje hacia el pasado justo por las paradojas que ocurren. Pero bien, más allá de eso, a mí me gustaría, con la información que tenemos hasta ahora, conceptos totalmente básicos sobre física y física cuántica, entender si estos casos podrían ser o no reales. Número 1. Para mí, por ejemplo, el caso de Jocelyn, si bien le agradecemos muchísimo que nos lo haya compartido, consideramos que se trataba de una persona con una enfermedad mental o bajo cierta sustancia. ¿Por qué? Porque a nivel física, realmente esta persona no habría podido viajar al pasado. Solamente determinando a través de las problemáticas experimentales y teóricas de la física cuántica, esto no sería plausible. Pero es que además, si comparamos de qué tiempo supuestamente venía esta persona, 2040 y tantos, ponle tú incluso 2049, estamos en 2025. Seamos francos, de aquí a 20 años no vamos a lograr tal hazaña, no hay manera, ¿no? Incluso les comento, la física actualmente se encuentra en graves aprietos. Resulta que hay algo llamado escenario de pesadilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Has escuchado que están estudiando con colisionadores de hadrones, por ejemplo? Son unas máquinas gigantescas para intentar reproducir cómo es que el universo se originó. Y es que nos estamos dando cuenta a través, nos estamos en cuanto a los que nos gusta leer la información que los científicos nos están dando, que cada vez es más y más pequeñito hacia dónde se está llevando el universo. Lo infinitamente pequeño parece que sigue sin acabarse. Antes pensábamos que era la célula, luego el átomo, luego el quark, etcétera. Cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, y ya no tenemos las herramientas para conocer qué hay más allá de eso que ya determinamos tan pequeñito. No sé si me explico. Si tú ves los colisionadores, son máquinas gigantescas, masivas incluso. Se está planeando incluso uno que mida varios kilómetros. Imagínate nada más, una máquina de varios kilómetros, Sergio, para intentar llegar un poco más a lo pequeñito. ¿Por qué se llama escenario de pesadilla? Porque no tenemos las herramientas. Parecería que al final el universo nos será incognoscible. Será imposible determinar la verdad sobre la vida, sobre el universo, porque ya es demasiado pequeño para nosotros. Otro dato interesante que a mí me gustaría aquí abordar y tratar de complementar con estos conceptos de física básica que estamos tratando de dejar lo más fácil y claro posible es que a veces no nos damos cuenta de las velocidades de las cuales estamos hablando. Porque a lo mejor por ahí el dato de la velocidad de la luz se dice muy fácil, pero son 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense nada más. Es que ni siquiera lo podemos imaginar. Sí, ¿no? Pero es que hay cosas que ya están pasando, Sergio, y que la gente ni siquiera lo sabe, lo percibe. Por ejemplo, cada segundo que estamos ahora, nos estamos moviendo 30 kilómetros. 30 kilómetros. El planeta Tierra, recordemos que tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación alrededor del Sol.
En cuanto a la rotación, estamos rotando o moviéndonos a unos 465 metros por segundo. Pero en cuanto a la traslación, el movimiento que hacemos alrededor del Sol, nos estamos moviendo, Sergio, a 30 kilómetros por segundo. ¿Por qué no nos damos cuenta? Vamos a super velocidad, ¿te das cuenta? En una hora, ¿cuánta velocidad estamos haciendo? Pues bueno, no nos damos cuenta, número uno, porque el movimiento de la Tierra es un movimiento constante. No tiene aceleraciones ni frenos para sentirlo. Es como ir en un auto sumamente rápido. Tú no sientes esa velocidad necesariamente, a menos que te asomes por la ventana y notes que va rapidísimo el carro. Sí, pero si no, tú puedes estar en un tren como estos trenes bala y no lo sientes. No lo sientes. Es interesantísimo, ¿no? Pero estamos el universo en sí mismo ya nos está dando una serie de patrones, de movimientos espectaculares que nosotros de pronto no somos conscientes de ellos, porque incluso nosotros somos el propio movimiento. Somos parte de la Tierra y nos movemos en conjunto al mismo tiempo, y también por eso no lo percibimos. ¿Sí me explico? Estamos moviéndonos como en unidad. No es que solo la Tierra se mueva, sino que todos nos movemos con ella. Los árboles, los edificios, nosotros. Es un movimiento perfecto y constante. Y por eso es que no lo percibimos como tal, pero ahí está. A ver, Miguel, tengo una duda ahorita que me surgió de la nada. Ajá. ¿Qué pasaría si de repente se detiene como todo de golpe? ¿Con todo a qué te refieres? Me refiero a... Pues todo, o sea, con respecto a la... Pues o sea, todo, ¿no? O sea, el movimiento de la Tierra. Ajá, exacto. Sí, todo lo que nos estabas ahorita mencionando. Ok, a ver, imaginemos un poco, otra vez, el planeta Tierra moviéndose a estas grandes velocidades y comprendamos qué implicaciones tiene el que tengamos estos movimientos. Por ejemplo, el movimiento de rotación es el que nos da el día y la noche, porque en una parte del planeta a la que le da el sol es el día y a la que no es la noche. Pero si el movimiento se detiene de golpe, esto quiere decir que siempre sería de día en una parte y de noche en el otro. Pero totalmente. Ajá. Se detendría ese movimiento, que implica también que el ángulo de la Tierra a la cual está dando el sol, sí, sea cada vez menor o mayor, según sea la rotación misma. Esto implica que en la zona en la que le esté dando el sol serán temperaturas absolutamente insostenibles para la vida. Asimismo, en la parte oscura, que también ocurriría lo mismo, pero inversamente, sería imposible la vida, porque se mantendrían temperaturas extremas, catastróficas. Al mismo tiempo, el movimiento de traslación, que es el que hacemos alrededor del sol, si se detiene, probablemente nos saldríamos de órbita, porque recordemos que el Sol ejerce un efecto de gravedad para con la Tierra. Ay, me lamparé con el loco. Cuidado, palmareo. Sí, entonces eso implica que tal vez nos salgamos de órbita y sería catastrófico, porque no hay manera de regresar a esa órbita. Entonces, cierto, perderíamos la gravedad. Y recordemos que además el Sol tiene su propio movimiento. Claro. Creo que le hemos explicado aquí en otro episodio, no recuerdo en cuál, que literalmente si tú ves un modelo, porque no lo podemos ver en imágenes reales como tal, pero si tú ves un modelo de cómo va el Sol moviéndose y todos los planetas alrededor de parece un cometa. Entonces, si nos salimos de órbita, seguiría el Sol su transcurso, ¿sí? Seguiría su movimiento, pero nosotros nos quedaríamos suspendidos. Entonces, a muy poco tiempo, quizá minutos incluso, las temperaturas serían absolutamente bajísimas. Pero no te imagines mucho frío, te imaginas temperaturas congelantes a nivel global. Sí, porque no tendríamos sol. Colapsaríamos increíblemente rápido. Entonces, con el espacio-tiempo quizá no ocurra gran cosa, porque a final de cuentas las consecuencias catastróficas serían muy rápidas a nivel incluso de temperatura. Pero recordemos también que el tiempo no se mueve solo, se mueve en consecuencia también con el espacio. Por eso no sé si has escuchado que dicen espacio-tiempo o tiempo-espacio. ¿Sí? No es solamente que vaya el espacio por acá y el tiempo por acá. No, van en conjunto. Exacto. Entonces no habría una implicación quizá al menos inmediata en esos términos, pero todo lo que ocurriría antes sería... No, caos.
el apocalipsis se queda corto. O sea, nadie se ha imaginado algo así más que tú. Y yo, A mí me gustaría, ya casi para terminar este episodio, ¿qué se imaginan que se necesita entonces para construir una máquina del tiempo? Es una pregunta que ha absorbido a las más grandes mentes de todos los tiempos. Incluso gente tan brillante como Albert Einstein se quedó un poco ahí en la teoría de la relatividad y quizá con algo más de tiempo hubiera llegado a conclusiones aún mucho más increíbles para todos los que pueden ver y vislumbrar la superficie de lo que es la relatividad de este genio. Sin embargo, sí, de acuerdo a la física teórica y a la física cuántica, la máquina del tiempo que se invente debería cumplir ciertas condiciones, ciertas reglas. Una de estas es que logre crear curvas cerradas de tipo tiempo. ¿Qué es esto? Que prácticamente se cree un bucle en el comportamiento del tiempo, que recuerden que siempre va hacia adelante. Entonces se necesitaría algo así como doblar el tiempo en una curva de tipo tiempo para que hiciera esto y podríamos generar el viaje en alguno de estos puntos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, no sé si Ok, va. Eso sería uno de los puntos fundamentales. Otro es que se necesitaría de forma irrevocable, no negociable, energía negativa. ¿Qué es la energía negativa? No es gente de mala vibra, no hablamos de sus exes, hablamos de una energía que comparada con la energía que hay en el vacío del universo, tiene menor densidad. ¿Y para qué la necesitaríamos? Pues bueno, la necesitaríamos porque una máquina en el tiempo generaría algo así, imagínense como un cilindro, ¿no? En donde entramos y salimos del otro lado en otro tiempo, en otro punto del tiempo. Pero este cilindro generaría un campo gravitacional gigantesco. De hecho, se piensa que el modelo más cercano a este cilindro sería un agujero de gusano. Pero ¿qué pasa con los agujeros de gusano? Que se colapsan por la gravedad. Entonces, si colocamos energía negativa en este cilindro, por así decirlo, lo estoy diciendo en los términos más simples, se los prometo, esto evitaría que se colapse. Es algo así como, imagínense un tubo muy inestable que tenemos que atravesar y necesitamos poner unos fierros, unas maderas para darle esa forma de cilindro y que podamos atravesarlo sin que se cierre y nos aplaste. ¿Sí me explico? Bien, si digo algo así que no me cachas, tú dime, ¿eh? Y yo buscando así, sí. Bien, pero lo más interesante ni siquiera es eso, porque de hecho les comento, esto que les digo de las curvas cerradas de tipo tiempo y la energía negativa ya se han un poco teorizado en diferentes modelos. Incluso por ahí existe algo que se llama cilindro Tipler, que se inventó en 1974 como un modelo totalmente teórico. ¿Por qué teórico? Porque, por ejemplo, se necesitaría que la longitud de este cilindro fuera infinita. Eso no existe. Claro, no. Se queda en lo teórico, pero es interesantísimo como ya, fíjate, desde los 70s se estaban haciendo los experimentos de Havell-Keating y de pronto el cilindro Tipler. O sea, en esa época sí se estaba buscando los inicios del viaje en el tiempo y del comportamiento del tiempo. Pero bien, para mí lo más interesante y que es donde digo, aquí sí lo veo prácticamente imposible que lleguemos en algún momento a los viajes en el tiempo como los imaginamos, es que, recuerden, el tiempo no se mueve solo. ¿Con qué se mueve? Con el espacio. Espacio-tiempo. Entonces, ya tenemos la máquina. Lo logramos. ¿Cómo vas a calcular en dónde vas a aparecer? No, pues no se puede. Exacto. ¿Por qué? Porque para calcular por lo menos esto, imagínate que yo quiero, este es todo el universo, que es el espacio, que se mueve con el tiempo. Y yo para colocarte en un punto preciso de necesito verlo, necesito un mapa. Pero no existe un mapa del universo. No existe una topología del universo. Hasta ahora todo ha sido teórico. Imaginamos que el universo mide tanto y se expande pero no tenemos un mapa. O sea, incluso puedes quedar fuera del mapa y perder la vida. Probablemente. Los límites del universo, tal vez. O sea, para mí eso es la clave fundamental de por qué no es posible un viaje en el tiempo. Quizá nos podamos acercar,
quizá, porque por ejemplo, la energía negativa, nadie me preguntó, pero yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, se puede producir. Hay un efecto que se llama efecto Casimir, en el cual se ponen dos placas metálicas a una distancia nanométrica, o sea, nada de tocarse, y ahí la densidad en ese pequeñísimo espacio es menor que el espacio del vacío. Perdón, la densidad es menor que en el vacío del espacio, ¿sí? Okay, entonces ahí se produce energía negativa. Ahí está. O sea, les digo, nos acercamos de pronto aquí y allá con ciertas cosas, pero el grandísimo problema de los viajes en el tiempo es que no tenemos la topología del universo. Oye, y basándonos en todo esto que nos dices, que prácticamente viajar en el tiempo es un tanto imposible, ¿qué opinión me puedes dar acerca del video que te mostré de Alex Shaw? De este chico que pone su cámara de seguridad, que apunta al cobertizo, que entra un joven y básicamente sale un hombre adulto. Me parece que es falso, pero hay que decir también que este caso está muy bien hecho en términos de que había más noción de lo que implica un viaje en el tiempo. Sin embargo, noción muy a medias, porque aquí vimos que lo que ocurre no es solamente que una persona entra y sale al otro día, sino este cambio físico, que es lo que llama tanto la atención. Entonces, en este caso, parecería que el tiempo transcurrió más rápido para esta persona y no más lento. ¿Sí te das cuenta de la paradoja que hay ahí? Sí. O sea, en lugar de con una velocidad muy grande o una gran gravedad, una muy alta gravedad, en donde el tiempo pasa más lento, es para que hubiera salido él a lo mejor en 10 años idéntico, joven. ¿Sí me explico? Si hubiera viajado hacia el futuro, en ese sentido. Ok. Sin embargo, aquí lo que vemos es algo inverso, que es que envejeció, lo cual considero que fue el mal cálculo de quien hizo este video. Tenía noción, insisto, pero por ahí se le volteó. Debió haber sido diferente la idea. Me parece divertida, interesante, sí, claro. Pero eso, un fenómeno que también yo pondría y rescataría de esta historia, que también creo que está buena, es la parte de los campos magnéticos. Sí, que los campos magnéticos, tú nos hablabas y nos decías cómo objetos metálicos se desplazaban, se movían, no solamente en la casa de esta persona, sino en casas aledañas. Entonces, este fenómeno sí lo he visto yo en otros lugares del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra. Hay varios lugares donde esto se relata. Sin embargo, no tiene que ver tanto con viajes en el tiempo, sino solamente con campos magnéticos. Y que existen en todos lados, básicamente. Exactamente, sí. Y que no tienen que ver tampoco necesariamente con gravedad per se. Son conceptos diferentes, ¿sí? Entonces, insisto, creo que está bien hecho como para las redes sociales, está divertidón, pero yo lo desestimaría con estos conceptos, creo que sólidos de evidencia científica y de física, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues es que justo me llama la atención con esto que mencionabas del espacio, que básicamente es incierto. En caso de que se pudiera viajar en el tiempo, en este caso al pasado, ¿a dónde caerías? Y qué casualidad que llegó al mismo cobertizo. Y fíjate, algo que me llama mucho como la atención de este caso, de este chico y de sus redes sociales en general, es que básicamente todo lo gira en torno a eso. O sea, todo lo que hace es en torno a eso, y básicamente incluso actualmente ya hasta pide donativos para que se hagan investigaciones más a detalle, más a profundidad, etcétera, etcétera. Porque todo empezó como con este video, pero a partir de ahí era de, a ver, al otro día vamos a grabar para que vean que el cobertizo estaba cerrado con llave al otro día. Entonces, a ver si no fue en la noche a ponerle candado y llave y decir, pues es que siempre estuvo así cerrado, ¿sabes? Entonces ya cuando algo empieza a generarte, o tú pretendes que algo te genere ingresos económicos a partir de este caso que es entretenimiento meramente, ya es cuando yo empiezo como a desestimarlo un poquito y digo, híjole, está mal. Y con todos los conceptos, no lo hagan. No lo hagan. Jamás viajen en el tiempo, ni mucho menos en un cobertizo. Ni acaben con la vida de sus abuelitos, porque no existirían. No creen paradojas en el tiempo. No, pues no. Y con todos los conceptos que tú estabas ahorita comentando, Mike, siento que no
no es imposible. Y que todos estos casos, incluso documentados, meramente, a lo mejor solamente son por mera, ¿cómo te digo? Generar más intriga en la audiencia. Es que es lo que decíamos con el caso de Jocelyn. ¿Cómo le haces para comprobar? Para desestimar, para comprobar que te están diciendo, claro, yo viajé en el tiempo. A ver, ¿cómo le haces? A menos que realmente, por ejemplo, sea un viaje en el tiempo entre 2019 a 2023 e insisto, un evento tan grande como lo que vivimos en 2020, yo te lo dejé clarísimo. Va a ocurrir esto, se va a hablar de que fue en China, tiene estas manifestaciones. Bueno, ya es otra cosa, ya es otra cosa, pero no ha sido ninguno de los casos que supuestamente se relatan o se documentan algo parecido. Y básicamente todos los que se han contado son anecdóticos. Exacto, y muchos de ellos son del futuro hacia el pasado. O sea, es decir, como yo viajo al pasado a tal época y les digo que vengo del futuro, pero nunca se ha hablado como, no sé, que alguien del pasado esté meramente ahorita en el presente y esté incluso todo espantado porque pues ve la tecnología, ve la forma en la que uno se viste, etcétera, etcétera, ¿sabes? Sí, y otra implicación que digo, esto ya se queda totalmente en pregunta porque no hay ningún modelo que realmente nos hable de qué podría pasar, pero es saber si realmente una entidad biológica, un ser humano, un perro, un gato, atravesando estos portales sobreviviría. O sea, ¿resistiríamos esa gravedad? Por ejemplo, no tenemos ni idea. Entonces estamos demasiados pasos atrás como para determinar algo de ese tamaño. Ahora, lo que sí yo pongo aquí como posibilidad es que tal vez nosotros no podamos. Pero si ya hemos hablado de que hay otras inteligencias no humanas, tal vez ellos sí. Tal vez ellos estén más cerca al menos. O ya lo han hecho. Porque, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque no lo digo nada más, porque sí, lo digo, por ejemplo, por las naves que se tienen y que ya el gobierno lo ha aceptado abiertamente, que sí tienen naves reales, pero que además las han intentado volar. Sí, ellos hablaron en estas conferencias que no resiste un ser humano las velocidades a las cuales se mueve la nave. O sea, y no entendemos ni siquiera cómo funcionan sus naves. Entonces, por eso asumo un poco que la tecnología de ellos es muchísimo más avanzada que la nuestra, pero muchísimo más avanzada. Y entonces quizá ellos estén un poco más cerca. ¿Sí me explico? Ni siquiera te sabría decir si, pues sí, tal vez por esto más, porque no lo sabemos, pero a nivel tecnología, sí. A nivel velocidades a las cuales ellos se mueven, también es probable. Y también porque sabemos que la galaxia más cercana a la cual se podría tener vida parecida a la Tierra, o sea, vida inteligente, está a miles de años luz. O sea, y para atravesar eso, casi son velocidades para viajar en el tiempo. ¿Sí me explico? Sí, si no nos pueden echar una aventona en la tiendita de la esquina, menos nos van a echar una aventona 10 décadas atrás, ¿no? No, y aparte también qué implicaciones tendría. O sea, siento que si en algún momento, de verdad, a lo mejor ya voy a sonar aquí como loquito del centro, pero si en algún momento nos acercamos a eso, habría que tener una legislación casi galáctica de oye, imagínate nada más qué riesgos. Sí. Qué riesgos, ¿no? Fanáticos que quieren salvar a no sé qué loco de bigotito divertido. O sea, es una cuestión también un poco de ética, como hablar de clonación. Cuando hablamos de clonación, las implicaciones éticas que tienen, vas a clonar a un ser humano. Por ejemplo, tu mamá fallece, ¿la vas a clonar? ¿Va a tener esos recuerdos? ¿Va a ser un ser humano? ¿Va a tener derechos? ¿Va a tener libre albedrío? Porque tú la diseñas. ¿Sí me explico? O sea, todas las implicaciones éticas es lo que para mí es mucho más, se antoja mucho más interesante que el que si podemos o no podemos, sino en qué condiciones lo vamos a hacer. Pero bueno, como siempre, ustedes tienen la última palabra y ahora sí vamos a las invocaciones de esta noche. Recuerda que si quieres tu invocación solamente debes dejar un comentario en este o en cualquiera de nuestros episodios, de preferencia los más nuevos. Los nuevos, los recientes. Les voy a decir la verdad, que entre nos son los que sí checamos más, como para sacar los saludos de la semana. Va, yo quiero empezar con Mariana Mora Castellanos 6226, quien es miembro Caldero Mágico y dice: ustedes hacen que mis sábados sean más amenos. Gracias por un excelente trabajo de investigación. Tengo a Sonham-L2D, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: plebes. ¿Y el capítulo? Oigan, yo les quiero decir algo. La verdad es que ustedes a lo mejor nos ven muy a gusto aquí platicando. Y
Sí, pero a veces hay episodios en los que créanos que nos gusta corroborar datos. Híjole, puntualmente, porque por ejemplo, se han hablado aquí casos criminológicos en donde no puedes sentarte a decir cualquier cosa, como en otros varios podcasts, en donde nada más se sientan a, pues ahí lo que salga, ¿no? O sea, imagínense nada más qué riesgo. Hay una cierta reputación que nos avala, que no tenemos, pero por eso no nos nominan. Nos invitaron a los Ni nos invitaron, Spotify. no, qué grosería, la verdad. Sí, la verdad, sí. Yo creo que ya no hay que subir nada de Spotify. ¿Será? ¿Qué opinan? A ver cómo las. ¿Se les va a caer Spotify? Ay, sí, les mandamos un premio de consolación, ¿no? Hay más. Pero bueno, entonces les quería decir, a veces nos tardamos un poquito más en darles porque hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ustedes a lo mejor les digo, nos ven como muy relajados, pero uno transpira, muchachos, uno transpira porque dice la gente espera contenido bueno, Calidad. Entonces a veces nos tardamos un poquitín. Llega a pasar que un domingo nos ha pasado 2 veces en 3 años. Denos chance. Sí, no sean malitos. Pero bueno, Acuérdense que tenemos calidad en el servicio. quiero invocar entonces a Alondra Ruiz Rubio 6842, quien es miembro Calabaza, y dice: chicos, buen día. Tengo mucho tiempo desde inicios del Dr. Miguel. Uy, no, ya le llovió. Escuchándolos y poco de haberme hecho miembro. Me encantan y deseo de corazón siempre tengan éxito como equipo e individualmente. Sé que tengo poquito de ser miembro, pero aún no he tenido suerte de que ustedes me manden un antisaludo. Lo voy a leer ya entre lágrimas. Y un pañuelito. Bueno, no, ya. No perderé la esperanza. Lo mejor de todo es que los escucho y hasta repito grabaciones. Los amo. Postdata. Espero que pronto me manden mi antisaludo. Bellísima Fer y hermosos doctor Miguel y Sergio. Un antiabrazo con muchísimo antiamor. Alondra, eres una preciosa. Muchas gracias por esta. Además, nos mandó un gatito. Ay, en una cajita. Una cajita, Sergio. Qué Muchas bonito. gracias, Alondra. Te mandamos muchos saludos y gracias por escucharnos. Gracias. Yo de este lado tengo a Miranda Escutia 2828, quien es miembro Calabaza, y menciona: me encanta este podcast. Tiene poco que me uní al canal, pero amo el contenido y la manera en que transmiten los casos. Saludos, querida Miranda. Un besote y un abrazo también hasta allá donde nos estés viendo. Ay. No, Bueno. desde donde nos No, vea. yo no dije nada. ¿Dije algo? Miguel. No, yo no dije nada. Mente cochambrosa. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan aprendido, aunque sea un poquito, se hayan entretenido un poquito, se hayan olvidado un poquitito de sus problemas de la vida cotidiana, que a veces se pone un poquito más macabra que estas historias. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer, que ahorita no nos acompaña, pero bueno, saludos a Fer con mucho Hasta allá amor. donde está también. Y Miguel, esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces pesadillas.